Hermoso verlos en esta mañana a pesar de la reprensión. Dios les bendiga, qué precioso estar con ustedes. Sabemos que a pesar de ser fin de año, hay personas que están con el corazón dispuesto a seguir congregándose, a no preferir a Papá Noel, sino a Cristo y seguir firmes en la fe. Estas 2 siguientes semanas de fiestas, no dejen de congregarse, sigan siendo tan fieles como hoy. Y también vamos a gozarnos con los que están online y también con los que están viniendo esta noche. Así que damos gracias al Señor. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Amén. ¿Se me escucha bien o un poquito aumentamos volumen? ¿Alguna cosa? ¿Está bien? ¿Todo bien? Ok. ¿Al fondo? ¿Dani? ¿Está bien? Ok, perfecto. Amén. ¿Buscas a Jesús? Es la pregunta en este compartimiento. La porción que vamos a estudiar es Juan 6, 22 al 27. Juan 6, 22 al 27. Estamos en la tercera parte del capítulo 6 del Evangelio de Juan y continuamos nuestro estudio. Es tan precioso lo que estamos haciendo. La iglesia en La Paz estuvo compartiendo conmigo más o menos 3 años o 2 años y algo más el libro de Romanos. Entonces cada domingo la gente ya venía con su Biblia abierta en Romanos. No habían sorpresas. Era seguro que era Romanos. Y es la bendición tan grande que nuestra iglesia aquí en Tarija tiene el privilegio de por primera vez compartir el Evangelio de Juan versículo por versículo. Es algo que Dios nos ha regalado a todos nosotros, empezando por mí, porque cada vez que empiezo a estudiar para compartir la palabra contigo, para enriquecer tu vida, el Señor me lleva a reprensión, a corrección y lleva también mi vida por mejores caminos. ¿Cuántos están seguros que en su vida está pasando esto? Amén. Amén. Es maravilloso. Juan 6, 22 al 27. Podemos titular, una vez más les digo, ¿buscas a Jesús? En pregunta, ¿buscas a Jesús? Una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Oh Dios amado, te amamos, Señor, y te damos gracias por tu preciosa palabra. ¿Buscas a Jesús? Puede haber esa pregunta una y otra vez en medio de este compartimiento. Podamos meditar constantemente. ¿Buscas a Jesús? Hasta aquí vimos a Jesús alimentando a más de 5,000 personas, multiplicando 5 panes, 2 pececillos, viendo aún a las multitudes que querían nombrarle rey, querían hacerle rey, ustedes recuerdan, creyendo que él podía librarles del imperio romano, pero por otro lado también querían nombrarle rey porque los panes y los peces eran gratis y aparte de eso abundantes. Y esa es la tristeza nuestra. Es como que nosotros en Latinoamérica nacimos no con 2 manos, sino con una atrás y una adelante. Y hemos vivido por años de años dependiendo siempre de otros, dependiendo de otras naciones, mendigando a unos y a otros. Pero en realidad el Señor quería alimentarles viendo su necesidad, pero tenían una necesidad mayor, que será justamente el compartimiento que continúa. Él es el pan de vida, Él es lo que realmente ellos necesitaban. No necesitaban simplemente panes y pececillos gratis multiplicados por el Señor. Ellos necesitaban un pan de vida, un pan de vida eterna.
Ahora, en medio de la necesidad que ellos tenían, en medio de la gracia del Señor y la misericordia, son alimentados, y eso es lo que sucede unos versículos antes de esta porción. Pero por otro lado también hay ese encuentro tremendo donde el Señor Jesús está caminando en las aguas. Y no solo caminando en las aguas, sino diciéndole a Pedro que aún pueda caminar juntamente con él, enseñándonos a todos nosotros que debemos poner nuestros ojos en Cristo y no en la esperanza que tiene el mundo. Sin embargo, es una lucha constante para ti y para mí, cambiar nuestra mirada y en vez de ver nuestra necesidad y poner nuestra esperanza en el mundo, ponerla en el Señor. ¿Cuántos saben que es verdad? Necesitamos absolutamente de que el Señor pueda con su palabra renovar nuestra mente y llevarnos por caminos distintos, por caminos de confianza en Él, sabiendo que Él sí tiene también misericordia de nosotros y tiene cuidado de los que son sus hijos. Ahora las multitudes salen detrás de Él. Buscan dónde está el Señor Jesús. Se han dado cuenta que hay la barca que podía haber tomado el Señor Jesús, la tomaron los discípulos, pero llegaron otras personas para hacer negocios, posiblemente de otra ciudad, y cuando llegan con las barcas en el momento que ellos están buscando a Jesús, entonces encuentran la posibilidad de pagar para poder ir a Capernaum, donde era, como les dije, la sede de operación de Jesús y de sus apóstoles. Ahora ellos saben que el Señor Jesús está ahí, le están buscando, toman las barcas y buscan al Señor. Ahora, ¿querían volverle a ser rey? ¿Querían volverle a decir al Señor, Señor, sé rey para nosotros? ¿O querían ver alguna multiplicación de panes y peces? La inversión que ellos podían tener para pagar este pasaje, para ir hasta Capernaum en la barca, posiblemente podían ellos creer que iba a ser repuesta de alguna manera, porque iban a seguir comiendo gratis. Pero ahí vemos que el Señor Jesús tiene otra respuesta, y que el que conoce nuestro corazón, que el que conoce nuestra vida, sabe en verdad cuál es la motivación de por qué le buscamos. Veamos el versículo 22 y vamos hasta el versículo 24. Versículo 22 y vamos hasta el versículo 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Obviamente no vieron a Jesús caminando sobre el mar y alcanzando y pasando la barca y de repente haciendo todo lo que nosotros vimos. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Eso es lo que estaba sucediendo, exactamente el contexto que habíamos visto al principio. Ellos estaban detrás de Jesús. La pregunta importante, ¿cuál es? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? Cada uno de nosotros seguramente tiene su historia al respecto. Había una historia que era muy interesante, que ni siquiera la escribí acá, que era un hombre que terminó siendo líder de la iglesia. Entonces él vio una cristiana muy bonita, una cristiana muy guapa, y empezó a seguirla y empezó a charlar con ella, hacerle la entrada, estaba echándole los perros, como dicen acá, ¿no? Entonces, en medio de su acercamiento y todo esto, al final tenían amigos en común, entonces ya había confianza como para entablar una amistad. Pero el hombre estaba absolutamente derretido por ella, su corazón le palpitaba, se le chorreaban las medias, le transpiraban las manos, etcétera, etcétera. Y al final, poco a poco se acercó a ella y le dijo que quería salir con ella. Entonces ella le dijo, bueno, salgamos, ¿qué tal si vamos a tomar un café? Y le dijo, no, vamos a una discoteca. Bueno, vamos a ver qué hacemos después, pero primero me acompañas a la iglesia, tengo que ir a las 7 de la noche.
Y el hombre obviamente estaba tan motivado por la belleza de esta chica que terminó en la iglesia. Entonces llegaron a las 7 de la noche, empezó el culto y esta iglesia tenía un culto un poquito más largo, así que más o menos como a las 9 de la noche estaba terminando el culto. Este hombre se había olvidado de la belleza de esta chica, estaba tirado en el suelo de rodillas llorando, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Y luego de eso la chica, ni siquiera él sabe la historia de cómo desapareció, después de cuánto tiempo, si al año y medio desapareció, porque simplemente se saludaban en la iglesia. Y él terminó siendo un líder en la misma iglesia donde esta chica lo llevó. ¿Cuál fuera la motivación? ¿Cuál fuera la motivación? Ya no interesaba. El mismo Señor utilizó a esta hermana que era pierna de tropiezo o alguna cosa así para su vida, y terminó él de rodillas delante del Señor. El Señor utilizó y utiliza cuantas veces quiere cualquier motivación equivocada. Unos hasta hoy agradecen la prueba tan dura que han vivido. Han pasado problemas de escasez, han pasado tanta necesidad y han empezado a buscar al Señor. Otros no solamente necesidad, sino que un problema de salud ha sido algo tan desesperante que han buscado ayuda por donde sea, y de repente en medio de todo eso han encontrado a Jesús y ha sido el consuelo en medio de su dolor. No han encontrado al Señor Jesús como cajero automático en medio de su necesidad económica, sino que han visto que Él es su proveedor y que solo había esperanza en Él, y que era mejor pasar una prueba o aún tiempos difíciles con Cristo que sin Él. Otros reconocimos que el vacío de nuestra vida no podía ser llenado de ninguna manera. Habíamos caminado en medio del éxito, el dinero, el amor de pareja y cuantas cosas más, vicios y lo que sea, y el vacío seguía siendo el mismo. Pero en medio de esa desesperada búsqueda, entonces llegamos a Jesús, y cuando le encontramos, entonces nos dimos cuenta que Él llena todo vacío y que no hay nada que no pueda ser llenado por Él. ¿Cuántos dicen amén? Sea cual sea tu historia, puede ser que ni la entienda o no la conozca, pero si tú encajas con alguna de estas historias o no, lo importante es que podamos tomar una decisión hoy día de buscarle al Señor por las motivaciones correctas. Que sea realmente Él el centro, que Él sea tu deseo, que Él sea el mío, que nos deleitemos en Él, que no le estemos buscando por la herencia, que le busquemos en verdad porque Él es amado. ¿Cuántos dicen amén? Que le busquemos por su hermosura, por su misericordia, por tanta gracia que ha derramado por nosotros. Que le busquemos porque Él nos ha perdonado y nos ha amado con amor eterno. No importa cómo vinimos al Señor. Necesitamos nosotros hoy día corregir la motivación de nuestro corazón. ¿Cuántos creen que es verdad? Amén. Un hombre rico se acercó a Jesús y le dijo que debía vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y seguirle. Parecía que el Señor lo estaba desanimando. Él estaba tan dispuesto a seguirle, estaba ahí tan cerca, estaba emocionado, había sido impactado por la presencia del Señor, estaba dispuesto a todo. Y el Señor Jesús lo ve en medio de su riqueza y le dice: tienes amor por tu dinero. Lo que debes hacer, en otras palabras, es vender todo, darlo a los pobres y seguirme. Entonces este joven rico e entristecido se dio la vuelta y se fue. El Señor Jesús tiene actitudes algo extrañas para nosotros. Dos discípulos de Juan se acercaron al Señor y le ofrecieron seguirle. Jesús, apenas vinieron ellos, les preguntó: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos querían saber dónde vivía el Señor. ¿Para qué? Para seguirle. Habían entendido que la predicación de Juan les había llevado a Cristo, que Él era el Mesías prometido, y estaban dispuestos a seguirle. Pero cuando el Señor les dice que vengan y vean, realmente les muestra un escenario que tampoco es favorable. Por otro lado, un escriba le dijo: maestro, te seguiré a donde tú vayas. Y él le dijo:
que ni siquiera tenía donde apoyar su cabeza, que hasta las zorras tenían guarida, pero él no tenía ni siquiera donde descansar. Pareciera que cada vez que alguien encuentra a Jesús y quiere entregarle su vida, les dice, síganme a mí, pero les va a costar la vida. Es tomar su cruz, es negarse a sí mismo, es perder su vida si la quieres salvar. Ahora, meditemos por un momento. Esto no es lo que escuchamos cuando alguien predica de Jesucristo. Lo que escuchamos es, sí, pastor, quiero apoyar la iglesia, quiero ser parte de la iglesia, tengo dinero para poder sustentar su vida, la vida de la iglesia, los gastos que tenemos o que tengamos, pastor. Y de repente eso no me impresiona porque tampoco le impresiona a Cristo. ¿Y cuál va a ser entonces el mensaje? Si tú me conoces bien, ¿cuál va a ser el mensaje que le voy a dar? Le voy a decir, arrepentidos y convertidos. No hay nada que puedas darle a Cristo que no le ofenda si tú quieres permanecer en tu pecado. Pero ¿acaso no es el Señor Jesús aquel que actúa de la misma manera? No es que vienen todas las multitudes y Él nos impresiona por las multitudes. No es que la gente aún poderosa buscó a Jesús y Jesús no se preocupó por el poder que tenían. ¿Por qué razón? Porque lo importante por lo que vino Jesús fueron las vidas. ¿Y de qué sirve si conseguimos nosotros que el Señor dueño de todas las casas de Tarija se convierta a Cristo y nos diga, pastor, aquí hay casa para usted, aquí hay templo para la iglesia y todo lo que sea, si se va a ir al infierno en medio de sus bondades porque no se rinde a Jesucristo? Porque el evangelio siempre fue predicado como un evangelio donde es necesario morir. El evangelio de Cristo sigue siendo el mismo. Nadie puede dar fruto si no muere, como la semilla necesita perecer para dar fruto. Parece que Jesús no fue a los seminarios que estaban de moda en esa época. Parece que Jesús no pasó el suficiente tiempo en el seminario de la época y no estudió psicología pastoral. Parece que no estudió la materia clave para manejar una iglesia, liderazgo efectivo, y que tampoco estudió la materia de crecimiento. Porque ninguna de esas cosas son necesarias. El hombre debe prepararse, debe conocer las Escrituras en profundidad, debe pasar su vida entera frente a su Biblia y estudiando. Y debe estudiar todas las materias que tengan que ver con la Biblia en el seminario y aún la historia de la iglesia, el griego, el hebreo y cuantas cosas se pongan delante. Pero no necesitamos los instrumentos del mundo para ponerlos en la iglesia, porque vamos a llenar cualquier estadio con gente que se va al infierno, porque no le estamos diciendo la verdad. Si no le decimos que no importa lo que estén buscando, en realidad su problema es mayor. Porque la ira de Dios está sobre sus vidas y están camino al infierno. No importa cuán religiosos sean, no importa aún que estén llenos de buenas obras. Continuemos. El versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Absolutamente ni se imaginaban que él fue detrás de los discípulos corriendo sobre el mar. El Señor, que es creador del mar, caminaba sobre esas aguas que al fin y al cabo eran suyas. Podía ser como asfalto para él caminar en esto y ni siquiera aún estaba sobre las aguas como volando. Ellos aprovecharon las barcas que llegaron con los comerciantes, tuvieron seguramente que pagar por estar ahí. Habían hecho tanto mérito como que cada uno podía decirle, Señor, aquí estamos, Jesús. Estamos viniendo detrás de ti, somos fieles.
Hemos compartido panes y peces contigo, hemos visto tus milagros y estamos detrás de ti. Te queremos hacer rey, te amamos en verdad. Señor, hemos hecho todo el esfuerzo para estar contigo. Cuando yo estaba pastoreando en Viacha, 30 kilómetros de La Paz, la primera iglesia que estuvo a mi cargo totalmente, la gente que venía a ver y a apoyar la iglesia, conocían todo mi contexto del pasado, conocían lo que trabajaba, lo que ganaba, cuánto éxito tenía, y también sabían que era pastor en ese tiempo, trabajando y pastoreando. Pero en ese momento veían mi realidad a tiempo completo y yo vivía en el cuarto prestado de un policía que no tenía grado. Algunos ya conocen esta historia. Pero cuando llegaban estas personas que habían vivido cerca mío en medio de la abundancia y ellos vivían abundancia, entonces empezaban a sacar palabras que parecían proféticas y decían: Sergio, sabemos cuánto has dejado y es tan increíble que estés en un pueblo pequeño, en un cuarto prestado, con tanta necesidad y pobreza alrededor tuyo y tú mismo sin salario ni nada. Tú sabes, Sergio, Dios te va a dar no solamente el departamento que perdiste, te va a dar mucho más. No solamente vas a tener esas movilidades, vas a tener más movilidades. El Señor te va a dar y el Señor te va a enriquecer y 10 veces más de lo que tú has dejado. ¿Saben cómo sonaba eso para mí? Sonaba como un golpe a mi corazón, porque los que estaban ahí, que se llamaban cristianos, no habían entendido el evangelio. No habían entendido el evangelio. No sabían que yo no tenía forma de pagarle al Señor el perdón de todos los días para mi vida. No entendían que aún con todo lo que hubiera podido dar, con todo lo que hubiera podido tener y haberlo entregado, no podía poner a Dios ni siquiera en deuda de $1, porque todo lo que había dado, de todas maneras, Dios me lo había dado. No entendían realmente que el evangelio no se trata de beneficios para mí o para ti por causa de servirle al Señor o sacrificar nuestras vidas o negarnos al pecado o dejar de disfrutar los deleites de este mundo o por nuestra lucha tan frontal contra el pecado. Solamente la vida cristiana es entendida, el evangelio es entendido cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, de vivir para nosotros, abandonamos nuestro pecado y el mundo, porque entendemos que es necesario negarnos a nosotros mismos, morir para poder vivir. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Jesús y del evangelio la hallará. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es tan triste cuando una persona se da cuenta, lo que decía en un comienzo, cuando uno se da cuenta que en verdad le han amado o ha creído ser amado simplemente por interés. Es tan triste, tan duro, cuando había algún beneficio detrás de la persona que me amó supuestamente, que de alguna manera tenía alguna ganancia, había algún plus, algo más por estar conmigo. No puede ser cosa más triste que alguien te ame por tu herencia, que alguien te ame por tu roce social, que alguien te ame por tu apellido, que alguien te ame porque la tía Chunti, tu tía, tiene camiones de distribución y esto va a llegar a tus manos. No sé, lo que sea. Que alguien te ame porque tienes tierras de uvas. No sé.
pero que no te amen por ti mismo, por ti misma. La casa de los ricos está llena de los pastores herejes, y al pobre ahí nadie lo visita, porque no hay beneficios. Y es tan triste que amen más tu billetera que tu vida. Pero no solamente son ellos, sino que puede ser la persona que tú aún en quien más has confiado. Y que solo el momento que has perdido todo, entonces te das cuenta de la gente que en verdad te ama. Pero ¿qué pasa con Cristo ahora? Es el mismo Señor al que le están buscando, y le están buscando no porque vieron las señales y reconocieron que Él era el Mesías, aunque vimos esto cuando estuvimos en ese escenario. Vimos que le reconocieron como el Mesías, el elegido, quisieron hacerlo rey, pero un rey a su manera. No querían que sea el rey y él mande, querían que encaje con sus peticiones. Y ahora estaban detrás de él porque había comida gratis. Ahora estaban detrás de él porque encontraban beneficio. Has buscado a Dios por mucho tiempo por las motivaciones equivocadas. Has dicho: Señor Dios, tú eres mejor que la patita de conejo, que la herradura en la puerta. Señor, tú eres mejor que mi colgado de ajos para que no entren los espíritus. Señor, tú eres mejor que la cruz de Caravaca. Señor, tú eres mejor que Madame Chuleta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tiempo que yo y tú podamos meditar en su palabra, porque si nos toca compartir esto, no es nuestro plan. Es que el Señor ha preparado este día para que tú y yo revisemos las motivaciones por las que estamos con Él. Hay personas que se han vuelto líderes en la iglesia porque era el único lugar donde tenían una plataforma para subir su autoestima. Hay personas que permanecen en una iglesia porque ahí solamente admiten a cualquiera. Mientras tanto que el mundo les rechaza, en la iglesia son admitidos. Pero no es por Jesús. Es porque es el mejor club social, donde los gordos, los flacos, los negros, los rubios, todos somos bienvenidos. Hay motivaciones tan equivocadas, tan tristes, que ofenden al Señor. Pero cuando vinimos por primera vez estaba bien. Vinimos por lo que sea y estaba bien. Vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan como quieran. Vengan por lo que quieran. Pero cuando ya encontramos a Jesús, convirtámonos a Él. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Solamente el Señor dio camino de salvación por medio de Jesucristo. Solo Él es el camino. El Padre lo levantó como aquel que tiene nombre sobre todo nombre, en el cual podamos ser salvos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la motivación de tu trabajo? ¿En verdad estamos nosotros con sueños? Todos tenemos sueños. Claro que sí. Cuando uno ve algo que es mejor que lo que tiene, quiere tenerlo, es algo normal. Pero cuando el marketing, la publicidad y todas las pantallas que están frente a tus ojos y a los míos nos están diciendo todavía que lo necesitamos y que si no lo tenemos, en verdad no seremos felices, entonces estamos trabajando solamente para lo que perece. Estamos esclavizados con nuestros ojos, amando solamente las cosas del mundo. Claro que si yo veo un mejor reloj que este y de repente me sobra para comprarlo, lo compraría.
Y también quisiera mejorar este año el auto y quisiera algún momento volver a tener casa propia. Todos tenemos anhelos diferentes que son cosas perecederas. Podemos gozarnos con lo que tenemos y ser agradecidos con Dios y aún seguir prosperando nuestros caminos con un trabajo muy sólido. Pero si la meta real de nuestro corazón son esas cosas, entonces estamos caminando un camino de muerte. Cuando realmente lo que el Señor quiere es que en verdad el esfuerzo de todo lo que hacemos tenga un fin de vida eterna. Que el esfuerzo que hacemos diariamente es un tema de quiero más de Cristo. Tú puedes seguir mendigando el amor de los demás y permanecerás hasta el final mendigando si el Señor realmente no es el Señor de tu vida. Porque no saciará el corazón que tiene sus compartimientos para compartir con Dios. Entonces aquí está en mi deporte, aquí está mi esposa, mis hijos, mi profesión, mi realización. Y Dios, tú tienes el centro. O Él es dueño de todo, o no es dueño de nada. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el mismo Señor les muestra con claridad, me están buscando a mí, pero por razones equivocadas. Trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Él tiene el alimento necesario. Y no importa si estemos pensando cada vez más en lo que viene por delante, que el mundo está en crisis, que vamos a seguir padeciendo y a algunos nos irá bien y a otros mal o lo que sea. La motivación real de mi vida, de tu vida, debe ser Cristo. Solo Él te amó con amor eterno, solamente Él perdonó tus pecados y tiene el poder para perdonar tus pecados y los míos. Solamente en Él hay esperanza porque pereceremos de todas maneras, pero si realmente hoy día le conocemos, ha empezado nuestra vida eterna en el cielo. Pero si no es así, seremos felices religiosos bajo la ira de Dios y camino al infierno, porque hemos hecho de Cristo nuestra parte religiosa, nuestra parte espiritual. Pastor, quiero ir a su iglesia. Todos necesitan esta parte espiritual. Y yo le digo, no vengas a la iglesia para llenar tu parte espiritual. Ven a la iglesia para encontrar a Cristo. Porque cuando encuentres a Cristo, Él será tu todo. Podamos tomar decisiones reales. Las palabras que utiliza justamente en esta parte, cuando dice en este último versículo, trabajad no por comida que perece, sino por comida que a vida eterna permanece. La comparación está en la palabra bios y zoe. La palabra bios y zoe, cuando vemos originales en este sentido, podemos ver un tema de biología, algo natural, algo normal, algo que va corrompiéndose como nuestro propio cuerpo y que al final de todas maneras perecerá. Y cuando vemos la palabra zoe, estamos hablando de vida abundante, de vida eterna. Y el Señor está haciendo una comparación entre la vida natural y la vida espiritual. Oh Dios bendito, Señor. Solo Jesús tiene vida eterna. Ponte de pie y podamos orar. Acerquémonos al Señor y podamos ver que Él es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es mejor. Que Él es lo que yo necesito, lo que tú necesitas.